¿Por qué no haces tu solicitud para ingresar a el Colegio de México? Me contestó mi mamá grande cuando le dije que ya tenía mi profesión y alma mater elegida. Sociología en la Universidad Autónoma Metropolitana. El estudio de la sociedad me parecía cautivador. Mi abuela, María de la Luz Maure y García del Valle, mi mamá grande, como le decía de cariño, conocía el Colmex muy bien, porque era un lugar al que iba muchos fines de semana a escuchar conferencias y charlas cuando la sede aún estaba en la colonia Roma. Pero si solo entran 20 al año, es un examen muy difícil, le dije dando por sentado lo inalcanzable de su idea. ¿Y por qué no pruebas? Insistió con la seguridad de siempre. Ella no sabía, ¿o sí?, que con su sugerencia iba a cambiar mi vida. Sin duda, debía probar lo que me proponía, porque la suya era una opinión relevante para mí. Mamá grande me conocía bien. Hay un concepto en psicología que se conoce como el efecto Pigmalión, gracias a la feminista obra homónima de George Bernard Shaw, que refiere a algo tan simple como poderoso. El hecho de que otra persona te vea capaz de hacer algo hará más probable que acabes siendo capaz de hacerlo. A mí me gusta más cómo se lo conoce en foros actuales: la mirada apreciativa. Y es ni más ni menos que ese efecto que causa en cualquiera de nosotros una persona que ha tenido una enorme influencia positiva en nuestra existencia. Una persona que nos dio mucha fe en nuestras alas y nos brindó un lugar seguro donde usarlas. Fue mi abuela quien generó confianza en mí y su mirada apreciativa la que, en buena medida, me convirtió en quien soy. Porque tuve dos grandes influencias en mi personalidad, en la persona en la que me convertí: mi educación y mi formación. La primera, sin duda, se la debo a las escuelas y a mis maestros, pero la formación empezó con mamá grande y en mi casa. Ella y yo fuimos los primeros y los únicos en la familia, hasta ahora, que entramos al mundo de la militancia política. Para el resto de los Ebrard y Casaubon, los políticos eran un sector difícil de entender y la política era un ambiente riesgoso y poco recomendable. Mamá grande era en realidad una mujer de baja estatura, pero de una gran dimensión humana, resuelta como una roca y de convicciones que en ocasiones rayaban en la intolerancia. La acompañaba frecuentemente a misa, a la parroquia del Purísimo Corazón de María, que está en la avenida Gabriel Mancera 415, a unas cuadras de su casa, al lado de la glorieta Mariscal Sucre, la misma que fue destruida luego por los ejes viales que levantó Carlos Hank en la década de los 70. Como todavía se daban las misas en latín, ella me susurraba al oído el significado de los sermones. Con el tiempo, entendí que su fe era el clavo que la sostenía frente a un mundo adverso y peligroso. Ella era hija de Camilo Maure, un inmigrante francés que llegó a México como muchos de sus paisanos de un pueblo en los Alpes franceses llamado Barcelonet, en la década de 1880, que hoy es una Petite Mexique en Francia. Mamá grande era muy tradicional, pero a la vez fue parte de uno de los círculos feministas más activos del país a finales de los años 20. Una espléndida generación de mujeres educadas, libertarias y resueltas que le dieron un perfil femenino a una época turbulenta. Procatólica y muy cercana a Antonieta Rivas Mercado. Ávida lectora, conocía de memoria la historia de México. Tuvo una activa participación en favor de la candidatura de José Vasconcelos en 1929 y respaldó a la Iglesia Católica contra la persecución de calles en los años 20.